¿Quién podría desafiar a tales fuerzas colosales que controlaban cada rincón de la existencia? Pero como suele ocurrir con el poder absoluto, se desató la traición. El orden de los titanes comenzó a tambalearse. En los primeros días del reinado de los titanes, Urano temía el poder de sus propios hijos, los titanes. Creía que alguno de ellos lo destronaría. Así que, en un acto de desesperación, los aprisionó en el Tártaro, un abismo oscuro y profundo del que no había salida. Sin embargo, Cronos, el más joven de los titanes, no iba a permitir semejante humillación. Gaia, su madre, lo instó a enfrentarse a su padre, y así, armado con una hoz afilada, Cronos castró a Urano, destruyendo su dominio y tomando su lugar como líder de los titanes. Pero ¿qué había de la profecía? Un oráculo había dicho que el hijo de Cronos lo derrocaría algún día, y esa maldición, como todas las maldiciones, se hizo presente con el paso del tiempo. Cronos, temeroso de perder su poder, decidió devorar a sus propios hijos al nacer, para evitar que la profecía se cumpliera. ¿Te imaginas lo que eso significaba para Rea, la esposa de Cronos? Ver cómo sus hijos iban desapareciendo en el estómago de su propio esposo, uno tras otro, hasta que ella misma, desgarrada, dio a luz a su sexto hijo, Zeus. Esta vez, sin embargo, Rea no estaba dispuesta a dejar que su esposo consumiera al niño. En secreto, escondió a Zeus en una cueva en la isla de Creta. Le dio a Cronos una piedra envuelta en pañales. Cronos, engañado, tragó la piedra, sin saber que su hijo estaba vivo y creciendo, preparándose para la guerra que cambiaría todo. ¿Quién podría imaginar que ese niño sería el que pondría fin al reinado de los titanes? Zeus creció en secreto bajo la protección de la cabra Amaltea, quien lo alimentó con su leche, y de Quirón, el centauro sabio, quien le enseñó las artes de la guerra. Durante años, Zeus vivió sin saber qué había ocurrido con su familia. Pero conforme fue alcanzando la madurez, comenzaron a llegarle fragmentos de la verdad. Su padre, Cronos, había devorado a sus hermanos, y un día, en su interior, el deseo de venganza. Impersator. ¿Cómo no querer vengarse de quien destruyó a tu propia familia? El corazón de Zeus se llenó de coraje y determinación. Una vez alcanzada la adultez, Zeus, astuto y valiente, decidió que era el momento de enfrentarse a Cronos y liberar a sus hermanos. Con la ayuda de la diosa Metis, quien poseía una sabiduría infinita, Zeus preparó una poción que obligaría a Cronos a vomitar a sus hijos. ¿Qué tan grande debe ser el coraje para enfrentarse a un titán tan poderoso, un dios tan antiguo como Cronos? Con la mezcla en mano, Zeus se presentó ante su padre, quien, engañado por el elixir, lo bebió. El resultado fue inmediato. Cronos comenzó a vomitar a los hijos que había devorado. Primero fue Hestia, luego Demeter, Hera, Hades y finalmente Poseidón. Prisioneros en el Tártaro. Ellos, con su fuerza descomunal, podían destruir incluso a los titanes. Zeus, con su inteligencia y valentía, fue al Tártaro para liberar a estas criaturas. Los cíclopes, agradecidos, forjaron para los olímpicos 3 armas poderosas: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Además, los hecatónquiros se unieron a los dioses olímpicos, luchando con su fuerza imparable. ¿Qué titanes podían resistir semejante poder? La titanomaquia comenzó entonces, una guerra que sacudió los cielos y la tierra. Los titanes, con su fuerza bruta y su resistencia casi inmortal, lucharon ferozmente contra los olímpicos. Las batallas fueron épicas, con montañas que caían, mares que se levantaban como muros y cielos que se partían con los rayos de Zeus. La lucha parecía interminable, pero los olímpicos no se rendían. Zeus y sus hermanos eran imbatibles. La guerra llegó a su punto culminante en Tesalia, un campo de batalla donde los dioses y los titanes se enfrentaron en la batalla final. Zeus, con su rayo, atacó a Cronos directamente, desatando una tormenta tan poderosa que la tierra tembló con su furia.
Cronos, debilitado y desesperado, luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo resistir el poder combinado de los olímpicos. Finalmente, con un golpe mortal, Zeus derrotó a su padre, y con ello, el reinado de los titanes llegó a su fin. Los titanes que sobrevivieron fueron apresados y devueltos al Tártaro, donde nunca más podrían amenazar el orden del universo. Tras la victoria, los dioses olímpicos se establecieron como los nuevos gobernantes del cosmos. Zeus, como rey de los dioses, ocupó su trono en el monte Olimpo. Poseidón gobernó los mares, Hades se encargó del inframundo y los demás dioses tomaron sus respectivos dominios. ¿Qué futuro les aguardaba? ¿Serían estos nuevos gobernantes capaces de mantener el orden en un mundo marcado por la lucha, el poder y la eterna rivalidad entre el caos y el orden? La guerra entre los dioses y los titanes, aunque terminó con la victoria olímpica, dejó una lección clara. El poder es inestable y siempre habrá quienes luchen por arrebatarlo. Aunque los titanes fueron derrotados, quién sabe qué otras amenazas podrían surgir en el futuro. La historia del apocalipsis griego no es solo un relato de batallas, es una advertencia sobre los límites del poder y la inevitable lucha por el dominio. Aunque la titanomaquia acabó con la derrota de los titanes y la ascensión definitiva de los dioses olímpicos al poder, la paz que siguió no fue ni rápida ni sencilla. En el aire aún quedaba la tensión de una era turbulenta, pues no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar a los nuevos gobernantes sin resistencia. Los ecos de la guerra retumbaban a través de las montañas, los mares y los cielos, dejando tras de sí un universo marcado por las cicatrices de una batalla épica. Tras la caída de Cronos y la huida o encarcelamiento de los titanes derrotados, los dioses olímpicos tomaron el control del mundo, pero no todo sería sencillo para ellos. Los antiguos dioses del caos, las criaturas mitológicas que alguna vez gobernaron la tierra y el mar, no desaparecerían tan fácilmente. ¿Acaso el poder absoluto de los olímpicos era invulnerable? El caos primordial, esa fuerza que todo lo consume, nunca desapareció completamente. Ni siquiera después de la caída de Urano, ni de la derrota de Cronos. Los monstruos, las criaturas que habitaron en las sombras de la tierra y las profundidades del océano, aún estaban allí, esperando su oportunidad. Las furias, los titanes menores y los gigantes, quienes aún guardaban resentimiento por el trato que habían recibido, comenzaron a moverse en las sombras. ¿Cómo podrían los olímpicos, con toda su grandeza, enfrentar una nueva amenaza que surgiera de lo más profundo de la tierra? Las furias, esas deidades vengativas que se alimentaban del sufrimiento, no se conformaron con ver a los titanes derrotados. Buscaban venganza, pues su naturaleza las impulsaba a buscar siempre castigo. Ellas no olvidarían los actos de violencia cometidos por los dioses olímpicos. Con el resurgimiento de las criaturas caóticas, se desató una nueva serie de enfrentamientos que pondría a prueba no solo el poder, sino la moralidad de los olímpicos. Uno de los eventos que alteró la estabilidad del nuevo orden fue la gigantomaquia, la guerra contra los gigantes. Seres que nacieron de la sangre derramada de Urano durante su castración a manos de Cronos. Estos gigantes, enfurecidos por el trato que los dioses les habían dado a sus padres, juraron venganza. ¿Qué harían los dioses olímpicos cuando los gigantes, armados con su enorme fuerza, desataran su furia sobre el mundo? Estos gigantes, gigantescos y con el poder para mover montañas, atacaron el monte Olimpo en un intento de destronar a los dioses olímpicos. En esta batalla, los dioses olímpicos tuvieron que enfrentarse cara a cara con una nueva generación de criaturas poderosas, que amenazaban con borrar del mapa a los dioses. Pero a pesar de su fuerza, Zeus, acompañado de sus hermanos, logró vencerlos, aunque no sin sacrificios y traiciones en el camino. En este contexto, la alianza entre los dioses olímpicos y los héroes mortales se volvió aún más crucial. Algunos héroes, como Heracles, se unieron a los dioses para luchar contra los gigantes, demostrando que la fuerza de un dios podía ser multiplicada por la valentía y la determinación de los humanos. ¿No es esa una lección interesante? A veces, incluso los dioses no pueden hacer todo sin la ayuda de los humanos. A pesar de haber derrotado a los gigantes y de haber sellado la caída de los titanes, los olímpicos sabían que el poder, como el fuego, podía ser tan destructivo como creador. El control absoluto nunca es seguro, y en el corazón de los dioses existía una pequeña chispa de desconfianza que nunca se extinguiría por completo. Los dioses olímpicos ahora gobernaban el universo desde el monte Olimpo, con Zeus como el rey absoluto. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué harían ahora con el poder que habían ganado? Hades, el señor del inframundo, no era el dios más feliz en la nueva jerarquía del poder. ¿Cómo podría un dios que gobernaba las sombras convivir pacíficamente con sus hermanos? Aunque se le otorgó el reino de los muertos, Hades nunca sintió que tenía el mismo respeto que Zeus o Poseidón.
¿Acaso el inframundo, lleno de almas atrapadas, era tan importante como los mares o los cielos? Por otro lado, Poseidón, el dios de los mares, también tenía sus propias preocupaciones. Aunque su tridente era un símbolo de poder inconmensurable, las aguas del mundo, vastas y desconocidas, estaban llenas de misterios que los dioses olímpicos no comprendían completamente. ¿Podría Poseidón natural? Los dioses, aunque inmortales, debían entender que su poder no los hacía invulnerables a la caída.